la edición del mes de julio. Empezamos julio con Julio Cortázar. Bueno, el título de la presentación de hoy es Rayuela de Cortázar, el París de Rayuela, de Laberintos, Espejos y Jazz, que es una reflexión alrededor de esta antinovela de Julio Cortázar, tratada como un modelo para armar. Esto va a combinar algo literario y algo de jazz. Para la parte literaria y de análisis de la obra está Esteban Gerardo con Solana Colombres, y para la parte final, la parte musical, está Diego Guzmán, que bueno, acá ya lo ven, está conectado con todo listo. Brevemente les presento quiénes son. Esteban Gerardo es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es filósofo, es escritor, es profesor de las materias Filosofía y principales corrientes del pensamiento contemporáneo en Ciencias de la Comunicación y Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Además, Esteban tiene una actividad muy prolífica actualmente en este contexto tan particular, dando toda clase de charlas y de cursos sobre historia, sobre filosofía, sabe un montón de historia de Buenos Aires. Está en las redes sociales, está en Facebook, ahí pueden enterarse de todas sus actividades. Por otra parte, lo tenemos a Diego Guzmán Villalobos, que es violinista y director de orquesta venezolano, formado en el famoso sistema de orquestas de ese país, un sistema, bueno, que ya ha merecido libros, series, de todo, es muy conocido en todo el mundo. Es director y profesor de violín en la Orquesta Divino Niño, en Tucumán, integrante de la Orquesta Estable de la provincia de Tucumán. Diego está en este momento en Tucumán, Esteban está en Buenos Aires. También tenemos a la profesora Solana Colombres, que representa a la Alianza Francesa y a la Fundación Cartier, dos aliados estratégicos de la Universidad del SEMA en desarrollar la oferta cultural. Toda la oferta cultural del 2020 y la de este año viene por el trabajo de Solana, de Eduardo Pose, de Mariana Zaguaya, de toda la gente de la Fundación Cartier y de la Alianza Francesa de Tucumán, que han trabajado de una manera increíble para hacer esto realidad. Solana tiene un máster en letras francesas de la Universidad París 8 y es profesora de francés también en la provincia de Tucumán, donde también está Diego. Así que les agradecemos a todos por venir. Yo ahora apago el micrófono y los dejo con los artistas que son los protagonistas de este día. Adelante, Solana. Encontraría a la maga. Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la Rue de Seine, al arco que da al Quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas, ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el petril de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual que de nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo dentrífico. Desde su aparición en 1973, Rayuela, del escritor argentino Julio Cortázar, radicado en París, como tal vez muchos sepan, se convirtió automáticamente en un boom editorial, y desde entonces todos los años se conocen ediciones y ediciones en una especie de interés sostenido por esta obra. Y tal vez suceda, como suceda al lector incauto, inclusive me sucedió a mí, que el solo saber, porque en cierta medida esa tradición nos llega de oídas, que Rayuela está ambientada en París y trata sobre las errancias o los vagabundeos de un tal Oliveira. Creo que con sola la consonancia de ese nombre y de ese primer argumento, nos acercamos ávidos a encontrarnos con el lirismo de la ciudad, y es ahí donde empiezan los primeros desconciertos. Sí, por supuesto, Rayuela, desde el primer párrafo que acabo de leer, nos invita a un recorrido mágico por París, como dice el mismo libro, siguiendo los signos de la noche, y nos envuelve en esa belleza y nos cautiva, pero ni bien nos vamos internando en sus páginas, como quien se interna en un bosque, nos encontramos para nuestro desconcierto con una cierta densidad intelectual que no forzosamente todos los lectores era lo que esperaban o lo que buscaban. Tal vez buscábamos encontrar párrafos agradables, soñar un poco con París, y de repente la novela o el escritor tal vez nos agarra de la solapa,
nos introduce en la novela y en cierta medida nos da la pluma, en cuanto automáticamente nos convierte en casi, diría, coautores. En todo caso, no somos más, no podemos más ser el lector pasivo, por ejemplo, aquel lector pasivo al que se le daba todo ya masticado del siglo XIX, todo lo contrario. Como ustedes saben, desde el primer párrafo hay un tablero de comando donde del primer momento el escritor convoca al lector a seguir la lectura que quiera, sea una lectura lineal, sea una lectura, hay 155 capítulos, o tal vez una lectura que siguiendo las instancias de la rayuela, saltando los capítulos, o inclusive leerla como le guste. Rayuela, no por nada, si uno va a Wikipedia ahí, para mí me resultó una curiosidad encontrar que cuando surge la palabra género, está consignada como una antinovela, como al mismo título, como si antinovela fuese un género como poesía o teatro. En realidad Cortázar no se sentía cómodo con esta definición, él decía que lo que él había intentado hacer era una contranovela. En todo caso, antinovela, contranovela, en ambos casos, o en cada una de las significancias o matices de la palabra, sin lugar a dudas, ese nombre, ese género, evoca justamente una construcción que va a las antípodas de la novela. Entonces, lo que yo les propongo a lo largo de esta pequeña reflexión es tratar de ir a la génesis, o como dirían en una serie de Netflix, hacer el previously, o si quieren en lenguaje cinematográfico, un flashback hacia esa lenta construcción del edificio narrativo que se dio en el siglo XIX, tanto la construcción en realidad de la novela, y a la par, casi como una consecuencia lógica, o no sé qué fue primero, el desarrollo de París como el objeto literario. Entonces me parece, yo me dedicar a ese génesis, y luego le voy a dar la palabra a Esteban, que brillantemente, como siempre lo hace, va a poder a partir de esa construcción seguir el camino, tirarle el hilo para terminar de deconstruir Rayuela. Entonces yo creo que la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿cómo es eso que hoy hemos heredado esa fascinación por las ciudades? Que a veces solo el hecho de escuchar Londres, París, tiene una consonancia tan mágica, tienen ese influjo sobre nuestro imaginario. Ese desarrollo de las ciudades hay que encontrarlo al final del siglo XVIII en Inglaterra, de la mano de la primera revolución industrial, con el desarrollo de la máquina a vapor. Ustedes saben que las ciudades alcanzaron un gran auge en cuanto se urbanizaron, se poblaron, se desarrollaron, valga la redundancia, y de esta manera las metrópolis se pusieron en el centro de la escena. Fue en ese momento donde tal vez, también se volvieron como centros, receptáculos donde nacían las ideas, centros de arte, de cultura, de intriga, de literatura. Es de esa época donde hemos heredado todas esas hipérboles que nos llegan hasta el día de hoy, como, no sé, París, ciudad océano, pandemonio, centro de la humanidad, o la famosa ciudad luz que todos conocemos. Y si pensamos que la literatura o las artes son manifestaciones que se proponen reflexionar sobre el hombre y su época, o sea, el hombre y sus circunstancias, no imagino circunstancias más adecuadas que y escenario que la de la ciudad. Entonces, de pronto, el hombre y sus circunstancias demandaban justamente ubicarlo en este contexto urbano, pero esa no es la única novedad. A la par que París se volvía un centro, un objeto literario, el género novela se desarrollaba hasta alcanzar su culmen. Yo me pregunto ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Si la inmensidad de estas ciudades, como especies de teatros de la humanidad, que a veces eran infiernos o paraísos y siempre laberintos, las convirtieron en el centro de la novela, o tal vez el hecho de haber sido tomada por la novela es la que multiplicó la imagen de las ciudades como espejos del infinito. No sé, esas preguntas abiertas, en las que nunca vamos a poder responder, la dejo abierta. También me pregunto si es el hecho de haber puesto la mirada sobre la ciudad la que la embelleció, o por ser tan bella se convirtió en un objeto de la literatura. En todo caso, lo que es claro es que
esa configuración o esa emergencia de la novela y de París como centro de interés literario, fueron generando ciertas figuras, ciertas mitologías, que en cierta medida, o sea, quisiera nombrarlas o desandar ese camino para después poder entender qué es lo que deconstruye Cortázar. Automáticamente surge París como la figura del laberinto, y si cuando pensamos en el laberinto, un laberinto real, porque si uno mira el mapa de París, la configuración urbana de París, es un verdadero laberinto, pero también en ese laberinto de calles intricadas, en el dédalo de sus calles, ese hombre, el hombre del siglo XIX, se busca, erra por sus calles, sin rumbo fijo, y entonces cuando decimos búsqueda, cuando decimos laberintos, hablamos de una búsqueda, y aparece la figura del flaner, que es este hombre, que como les digo, camina siguiendo las miles de tentaciones y perdido en la multiplicidad de sus deseos que generan estas urbes, siempre acechados por el Minotauro. Las ciudades son como la metáfora, lo único permanente en estas ciudades es que todo cambia, es lugar ideal para hundirse, perderse, desintegrarse. Yo creo que muchas de las creencias o de las fantasías que tenemos sobre las grandes ciudades, lo que vivimos en las pequeñas ciudades, en cierta medida han sido generadas en esa época, pero esto en cuanto a la generalidad de la ciudad. No olvidemos que en ese siglo pasan un siglo muy convulsionado políticamente. En Francia, por ejemplo, sucede la Revolución Francesa a fines de siglo, y esto genera un impacto en el hombre muy grande, en cuanto que si bien el mundo del antiguo régimen era un mundo de muchísima opresión contra el que el hombre se rebela, al mismo tiempo era un hombre héroe, un mundo de instituciones fijas, de realidades fijas. De pronto ese mundo de absolutos estalla en pedazos, y el hombre se instala en un nuevo mundo, en un nuevo tiempo, el tiempo de la modernidad, con todas sus incertidumbres. Tal vez esa sea la melancolía que atraviesa este siglo, y es ese hombre tal vez el que camina por ese laberinto en búsquedas, en ciertas búsquedas. Entonces, para ir más específicamente a la forma más puntual como este imaginario se fue construyendo, insisto, imaginario sobre el cual muchos de estos elementos los va a retomar Cortázar, algunos para destruirlos y otros para los retoma con nuevas estéticas o nuevos visos. Me gustaría mencionar solamente dos narrativas y una obra poética, y prometo intentar ser breve. Y en cuanto a la narrativa sobre París, no puedo, ustedes saben que la narrativa con la que arranca el siglo es el movimiento romántico. No puedo dejar nombrar la novela tal vez más exitosa de París en el siglo, en cuanto a París como centro, y la primera, no me gusta el adjetivo exitosa, pero bueno, en cuanto a pues sí, el éxito editorial que tuvo, y en cuanto a cómo, a cómo instaló y configuró toda esta mitología sobre París. Me refiero a Notre Dame de Paris, más conocida por Walt Disney como El Jorobado de Notre Dame. Tal vez muchos conozcan esta obra. Saben que fue escrita por Víctor Hugo y que tenía un objetivo muy preciso, y que era conseguir que la catedral sea restaurada, porque había sido víctima del vandalismo, de la revolución y su anticlericalismo. De hecho, escribió esta novela, la ambientó en la Edad Media, época por excelencia de la construcción de las catedrales con toda su significancia, de condensados de todas las artes y el pensamiento de la época. Bueno, en cierta medida, Víctor Hugo escribe esta novela, la sitúa la sitúa en la Edad Media, y opera un poco, y muchos dicen que es una novela catedral, pero una novela catedral no porque hable sobre una catedral, sino en cuanto a sus ambiciones inmensas de condensar todos los pensamientos y las estéticas y las inquietudes de su tiempo. Entonces, a la Walter Scott crea una novela histórica donde instala como un teatro épico, donde la historia de un pueblo, donde la catedral es un testigo silencioso. Y lo novedoso es que mezcla las grandes historias con las pequeñas historias. Son tramas múltiples y son escenarios múltiples. La multiplicidad
es algo que marca mucho esta novela. Yo diría que Víctor Hugo es como un cineasta, digamos con antelación, un cineasta avant l'heure, como se diría en francés, en cuanto a cómo maneja los planos y los claros oscuros, y los movimientos, y las tramas que van, que vienen, hay personajes reales, que los mezcla con personajes históricos, con personajes ficticios, hechos históricos con hechos ficticios, y abarca, tales son sus ambiciones, que desde las ratas de las alcantarillas hasta el rey de Francia, y también, no sé, desde mendigos, incluye, bueno, toda suerte de personajes y espacios. Habla desde la Corte de los Milagros. Ustedes saben que era un espacio en París, cerca de Notre Dame de París, donde vivían todos los malhechores, y decían que era un milagro salir vivo de ahí, entonces le llamaban la Corte de los Milagros. Existió en París hasta la Corte del Rey. Entonces, como les decía, esta figura de lo múltiple, tramas, espacios, y los conductores y los narrativos, también se le antepone la figura de la dualidad. No solamente es lo múltiple, sino lo dual, y esto de lo dual, en esto de lo dual me querría detener, a eso me refería como con la visión en espejo, y esto es algo que también aparece en Rayuela, pero totalmente deconstruido, por decirlo así. Entonces, y esto se debe a un pensamiento o una creencia profunda que existía en el pensamiento de Víctor Hugo, y que lo convierte en una especie de manifiesto romántico en su obra Cromwell. En el prefacio de Cromwell, en cierta medida él enuncia lo que el romanticismo debería responder. Él habla de cómo el cristianismo, entre otras cosas, divide las aguas y establece este mundo y después el mundo celeste como este mundo un reflejo de aquel mundo celeste, una visión platónica, si quieren. Entonces, este mundo como reflejo. Siempre con ellos, bueno, escribía una especie de secta iluminista que planteaba el más allá, como cuando uno llegaba al más allá, había como la posibilidad de encontrar la unidad perdida, la universal analogía. Tal vez de esa búsqueda, estamos hablando de laberintos en cuanto a todas estas tramas y estos paisajes múltiples, y se centró en París, y bueno, estamos hablando de laberintos, pero justamente en esta trama que tiene que ver con este París, que es un reflejo de otro mundo. Y esta dualidad que tienen a la cual ascribe Víctor Hugo, que cree, según esta teoría que él llama el sublime grotesco, que el cristianismo pone en evidencia que la realidad está hecha de lo muy bello y de lo muy feo, de lo muy deforme, de lo muy gracioso, y que es ese juego de contraste que se genera el sublime grotesco. Entonces el arte debe ser un espejo de concentración de esa realidad, y es por eso que tenemos, ustedes saben, los personajes de Notre Dame de París, tenemos la Esmeralda muy bella, el jorobado muy feo, uno muy bueno, otro muy malo, el bien, el mal. Hay unos de esos espejos son espejos contradictorios, y otros son espejos de imitación, la Corte de los Milagros, la Corte del Rey. Siempre esa figura del doble oscilando en la ciudad, y esa imposibilidad de encontrar esa unidad. Tal vez de ahí resida el drama romántico. Como novedad, la conciencia del tiempo. Ese hombre se da cuenta que, bueno, que ya no tiene esa certeza del antiguo régimen, que vive, que ahora es dueño en cierta medida de su destino, y entonces ese hombre, Víctor Hugo, refleja en esta obra la conciencia de ese tiempo. El hombre romántico toma contacto con su historia, es consciente del tiempo y quiere ser protagonista. Y por más que en esta novela existan muchos los flashbacks, el tiempo no deja de ser cronológico. Otro elemento a tener en cuenta para cuando después hablemos de Rayuela. Y entonces ahora pasamos a otra narrativa que está en las antípodas, pero también pisándole los talones a la obra de Víctor Hugo, y me refiero al realismo como movimiento literario que se revela en las antípodas del romanticismo. En cuanto, bueno, voy a mencionar a Balzac. Para mí, no sé, por lo menos en cuestión de gusto, el mayor exponente de este movimiento, Honoré de Balzac, se propone, también tiene ambiciones catedralicias. De hecho, Cortázar también, en cuanto es, no solamente, casi diría megalómana, porque él no quiere condensar la historia de su tiempo en una novela, él quiere condensarla en 135 novelas, y de hecho a las que llama la comedia humana. Llega a escribir casi 100, y lo que hace es operar casi como una especie de sociólogo,
casi diría que adelantándose a un cierto, no sé, por decirlo, materialismo marxista, en cuanto que inscribe acá, tiene una novela casi para cada uno de los estamentos de la sociedad. El noble empobrecido de provincia, el noble empobrecido de la ciudad, el burgués enriquecido, las prostitutas, todo tipo o sea, en verdad tiene la ambición de retratar a cada uno de los estamentos y a cada uno de los espacios de la ciudad que están bien diferenciados también sociológicamente. Opera como un sociólogo, casi es como si los personajes fuesen algoritmos que surgen de todas esas variables y están bastante determinados, poco libre albedrío, y el laberinto, París, lo que aporta Balzac, que también tiene, como decía, estas grandes ambiciones en cuanto a abarcar toda la historia de la sociedad, sobre todo es la que va desde la caída de Napoleón hasta 1815 hasta 1830, es la trama de ascensión, de caída, de ascensión y caída. Dígame si no todos tenemos esa fantasía, tal vez hemos visto novelas donde llega la provincianita a la gran ciudad y quiere conquistarla, bueno, típica trama de la novela realista. Bueno, porque básicamente para Balzac el arte no es un espejo de concentración, es un espejo mimético, y el arte debe reflejar la realidad con todo este tipo de información, ¿no es cierto? Entonces, para Balzac también París es un lodazal, es un océano, y bueno, entonces vayan tomando nota estos elementos que van construyendo y configurando la construcción de París. Entonces me encantaría hablar de Émile Zola con el naturalismo, pero no va a haber tiempo, no quiero equiparar la palabra, pero no puedo dejar ahora, antes de llegar a justamente dar la palabra a Esteban, que justamente se va a extender en esta deconstrucción que significa Rayuela en función a todos estos elementos que les estoy comentando, de un poeta, Jacques Baudelaire, que ustedes saben, llamado simbolista, llamado de muchas formas, también primer poeta maldito, tal vez. Él escribió su obra estoy hablando de una recopilación de versos llamado Poemas en las flores del mal, y a la que agregó Cuadros parisinos en 1861, y después hubo una obra post-mortem, Pequeños poemas en prosa o Spleen de París, de 1869, y la novedad, en este caso no para decir lo que Cortázar deconstruyó, sino más bien casi una figura amigable para Cortázar, en que ustedes saben que Cortázar es toma muchos elementos de los surrealistas, y en cierta medida Baudelaire es un precursor del surrealismo. La novedad de Baudelaire, un hombre que no creía en la modernidad, en esa idea positivista del progreso permanente tan propia de su época, sino que más bien lo contrario, sin embargo, instala la modernidad en su obra e instala la ciudad de París como tema de poesía, cosa inédita, porque París, dar la redundancia, era prosaica, es casi un acto sacrílego, entre tantos actos sacrílegos que realizó en su poesía Baudelaire. Entonces, él introduce estas figuras, París, con toda su modernidad, con sus carros, con su iluminación a gas, con sus personajes variados, con todas sus monstruosidades, retrata a ancianos, ancianas, a prostitutas, con toda su dimensión de decrepitud física y moral. Entonces, en esos poemas dedicados a París, y al igual que en la novela del siglo XIX, el personaje va errando, como entregado a esta flanería. El laberinto de París se convierte en una especie de metáfora del laberinto interior, casi se funde en él mismo. Entonces, este flaner va recorriendo París en búsqueda de lo maravilloso dentro de lo cotidiano, como después harían los surrealistas. Y lo interesante es que, como punto en común a Víctor Hugo, al igual que Víctor Hugo, adscribía a esta idea de los dos mundos, de la dualidad del mundo sensible y el otro mundo intangible, salvo que al cual, o sea, donde estaba la unidad perdida, la eterna analogía a la cual se accedía a través de pasajes. En el caso de Baudelaire, esos pasajes tenían que ver con los consumos de ciertas sustancias como hachís, ajenjo o alcohol,
todo este tema de los pasajes retomados por los surrealistas y ciertamente por Cortázar, pero ese otro mundo, ese otro mundo con el cual había correspondencias, él hablaba de las correspondencias con este mundo, intuyo que no se refería a ese mundo donde nos podemos encontrar con el Dios del cristianismo, sino más bien como las primeras intuiciones del subconsciente. Entonces, hasta ahí quisiera cerrar, digamos, tomando estos elementos que acabo para que después Esteban los retoma en la obra por la cual estamos acá convocados. Recuerden, la figura en el siglo XIX, la figura del laberinto, la ciudad como un laberinto, ciudad como París, como el centro de objeto literario, y quien dice laberinto dice búsqueda, y dice flaneur. Y también el elemento del tiempo como el tiempo tal cual lo conocemos, el tiempo cronológico, la conciencia de ese tiempo, como otro elemento de la novela realista, esas tramas de ascensión y caída, y esas construcciones perfectamente causales, intentando responder a un arte mimético de las tramas y de los personajes. Luego la figura de Baudelaire, con también sus errancias, su flanerie, sus pasajes. Bueno, justamente estos son las cartas, el mantel está extendido, las cartas sobre la mesa, y antes de dar la palabra a Esteban, que va a hablar sobre toda esta deconstrucción, simplemente evocarles la frase de George Lucas, que no es el productor de Star Wars, sino un crítico literario, decía que la novela del siglo XIX era la epopeya del mundo sin Dios. Me parece muy interesante esta idea, sobre todo en función a lo que viene después, en cuanto a que tal vez él hablaba de que las epopeyas en la época de los griegos eran como relatos míticos que servían en cierta medida de espejos de la condición humana o de ciertas historias que se repiten. Sabemos que Ulises, cuando empezamos a leer la Odisea, que Ulises va a partir y que está cantado que va a volver a Ítaca, que su camino justamente es un camino circular. Acá en la novela del siglo XIX también hay Ulises, también hay héroes o protagonistas que parten justamente en una búsqueda y con un propósito, salvo que a diferencia de las epopeyas, están instalados en un mundo sin absolutos, un mundo sin Dios. Entonces esas búsquedas están destinadas al fracaso. Y ahora le cedo la palabra a Esteban con Rayuela. Bueno, muy bueno, Solana, muy bueno. En el mundo real aplaudíamos, pero bueno, acá vamos a hacer un aplauso imaginario virtual. Les quiero contar que hay 108 conectados, que es un récord para cualquier ciclo de la universidad, para que se agranden un poco. Bueno. Sí, Esteban, perdón, pero estoy emocionada, toda la gente que hay. Bueno, está bien, está bueno, muy bueno. Y bueno, y muchos saludos a todas las personas que están escuchando por esta vía virtual. Saludos a Diego, que después lo van a escuchar con el arte de la música, que supera la palabra, supera nuestra palabra, sin ninguna duda. Y yo voy a tomar algunas líneas que deja abierta en su muy interesante exposición anterior Solana, que quizás lo podemos ordenar en dos momentos, en dos ritmos, en dos movimientos. Por un lado, lo que sería algo así como la prehistoria de la constitución de la aventura literaria de Rayuela. Y segundo, una visión respecto a Rayuela desde la importancia que tiene un personaje, del cual vamos a hablar dentro de esta obra, que es Morelli. Respecto a lo primero, en esta genealogía de Rayuela, desde una prehistoria del proyecto artístico y literario de Cortázar, digamos que Cortázar tenemos que situarlo mínimamente en un contexto histórico, porque esto tiene un significado. Es decir, Cortázar, como ustedes saben, nace accidentalmente, quizás en Bélgica en 1914, al poco tiempo va a volver a Argentina, se desarrolla en Argentina, va a pasar por estudios de maestro y va a hacer estudios de filosofía, de literatura, va a ser profesor en la Universidad de Cuyo, de literatura francesa. Y antes del famoso traslado de Cortázar a París, a Francia, a su destino europeo, Cortázar, cuando llegó a ser secretario de la Cámara del Libro aquí en Buenos Aires, en 1947 escribe un ensayo, de varios ensayos importantes que Cortázar va a plasmar, y que para darles una indicación,
para una lectura primera o una relectura, para ubicarlos en cuanto a una fuente. Los ensayos, los artículos críticos de Cortázar, ahora vamos a hablar de uno de ellos, lo pueden encontrar editados en Alfaguara, la obra crítica de Cortázar, 3 volúmenes, Alfaguara. Ahí en el primer volumen se pueden encontrar con un ensayo que es La teoría del túnel, que es este que les estoy comentando, de 1947. Y es muy significativo porque Rayuela no surge desde un vacío, no surge huérfana de antecedentes o fuera de una continuidad. Rayuela, al fin de cuentas, es una emergencia, es una cristalización máxima en un proceso anterior, y proceso artístico en evolución de Cortázar. Y una indicación de ese proceso muy significativa es la teoría del túnel, porque ahí nos podemos encontrar con el Cortázar que asume un compromiso artístico claro con el surrealismo. Una de las cosas que Solana se había comentado cuando habla de Baudelaire como un posible antecedente incluso del surrealismo, bueno, justamente ya en su juventud Cortázar tiene varias influencias. Bueno, ama la poesía del romántico inglés John Keats, también tiene una importante influencia de Jacques Cocteau, el escritor y cineasta francés con trazas experimentales, pero en la matriz literaria, filosófica, del proyecto artístico continuo, donde Rayuela se ubica y palpita, yo entiendo que es el compromiso de Cortázar con el surrealismo. Y en la teoría del túnel, él manifiesta su compromiso con una filosofía del arte surrealista. Ustedes tengan en cuenta que en 1924 el surrealismo adquiere una identidad doctrinaria a partir del primer manifiesto surrealista escrito por André Breton. André Breton venía de una experimentación en la poesía anterior, se había encontrado con una exposición de pinturas de Giorgio de Chirico en París, que lo pone en contacto con un tipo de composición de imagen, del cual va a surgir la mentalidad o el arte surrealista. El surrealismo gusta de combinar imágenes de objetos muy distintos, heterogéneos, que nunca estarían uno al lado del otro en el mundo cotidiano, en el mundo conocido. De modo tal que a unir cosas muy distintas, esa imagen surrealista, genera un efecto, que es un efecto surreal, que es un efecto que nos saca del mundo conocido y por lo tanto nos proyecta a otra cosa. Bueno, el arte surrealista como una aventura que nos desplaza desde el mundo inmediato, conocido, cotidiano, el mundo de la vida despierta, de la vigilia, el llamado mundo real, cotidiano. El surrealismo busca superarlo para abrirnos a un mundo distinto, fantástico, maravilloso, pero como lo sugirió Solana también, es lo maravilloso a lo cual el surrealismo y la literatura de Cortázar buscan conducirnos, pero que está dentro de lo cotidiano. Ahí ya se puede ver lo maravilloso cotidiano del surrealismo. Es decir, se toman cosas del mundo cotidiano, pero se las combina de una forma que produce un efecto de asombro y un efecto de traslado, deslizamiento de nuestra sensibilidad, de nuestra percepción a otro tipo de realidad. El surrealismo que Cortázar celebra es aquel que tiene que ver con el espíritu de las vanguardias. Y esta es otra cuestión que yo creo que tenemos que comentar porque es la que hace comprender el porqué de Rayuela. Rayuela es una novela o antinovela experimental, pero lo experimental, como búsqueda artística, está fuertemente avalado, estimulado por las vanguardias, por el espíritu de las vanguardias artísticas en la primera mitad del siglo XX. Y dentro de esa constelación de vanguardias, que no es el propósito ahora hablar, donde está el cubismo, el futurismo, el expresionismo, el dadaísmo, también ahí está el surrealismo. Y las vanguardias comparten un espíritu común en el cual está la crítica de ese arte mimético del cual habló Solana respecto al arte realista del siglo XIX. Las vanguardias critican al arte como imitación, duplicación, como espejo respecto a una realidad dada. Hay una crítica al realismo, al naturalismo, como parte de las vanguardias,
Y también las vanguardias buscan que el arte deje de estar encerrado en sí mismo, lo que se entendió como la autonomía del arte, el arte por el arte, para que el arte vuelva a derramarse en la vida, fundirse con la vida y transformarla. Y cuando hablamos de transformación de la vida por parte de las vanguardias, esa transformación supone una voluntad de experimentación, no solo con el arte, sino con nuestra percepción. Entonces, lo experimental es una característica de las vanguardias. El surrealismo tiene una voluntad experimental que supone un tipo de literatura de vanguardia que rompe con los cánones de la literatura lineal, realista, y por lo tanto se pone en la situación de buscar una reinvención de la literatura. Esa búsqueda de experimental, vanguardística, que encuentra Cortázar en el surrealismo y que lo manifiesta en la teoría del túnel, será un corazón fundamental de su camino, porque este vínculo con el surrealismo viene a título de un ensayo que se llama Teoría del túnel. ¿Y por qué lo del túnel? Bueno, tiene un carácter metafórico este concepto. Si partimos de los túneles de la ingeniería que todos conocemos, se trata que un túnel busca socavar una superficie cerrada, por ejemplo, hacer una abertura en una montaña para poder llegar al otro lado, para hacer un camino que haga encontrar dos puntos que antes estaban separados. Por lo tanto, la búsqueda de un experimentalismo literario en Cortázar, a partir de la imagen del túnel, consiste en que la literatura tiene que ser como esa fuerza que hace un túnel, hace una abertura en la pared de la literatura convencional que el escritor recibe, para a partir de ese túnel poder llegar al otro lado, la otra orilla. Cortázar continuamente habla de una literatura que busca ponerse en comunicación con el otro lado y la otra orilla. Fíjense que el primer libro de cuentos, anterior a Bestiario, siempre parece que la literatura de Cortázar empieza con Bestiario porque es una de las obras más queridas por la crítica habitualmente, pero antes estuvo una obra de cuentos que se llama La otra orilla, y justamente la literatura experimental en Cortázar busca quebrar la pared de lo convencional para llevarnos a la otra orilla, nombre de su primer libro, la otra orilla, el otro lado. ¿Y qué es lo que está en el otro lado, en la otra orilla? Bueno, una realidad deconstruida, una realidad que no responde a las leyes conocidas, una realidad que ya no se la puede imitar, expresar por el realismo, por una historia con un comienzo, un desarrollo, un final. Es decir, lo que está del otro lado es una realidad en libertad, es una realidad fuera de la razón, es una realidad que roza los límites del lenguaje. Esa realidad del otro lado es la que Cortázar, por ejemplo, manifiesta, que es la que busca el surrealismo, cuando habla de volver a la percepción infantil del mundo. Y ahí el otro lado, la otra realidad más libre, es una realidad que también podemos imaginar mediante la imagen del paraíso, el paraíso perdido, una realidad en la cual la imaginación no tiene límites, en la cual la palabra no es un obstáculo, sino que mediante la sensibilidad nos ponemos en comunicación con una realidad del otro lado, de la otra orilla, más allá de los límites de la razón y del lenguaje. Una realidad más creativa y libre. Esa realidad, en parte, se encuentra a partir de retornar al sentido de lo mágico de la infancia. Y justamente el surrealismo habla de lo mágico en lo cotidiano. Para eso la literatura tiene que ser transformada, reinventada, de un experimentalismo. Y por eso Rayuela es un testimonio de ese tipo de mentalidad. La literatura es algo que hay que volver a inventar. Y ahí hay una diferencia. En ese camino surrealista, experimental, del joven Cortázar, que nos va a llevar a Rayuela como reinvención
de la literatura. Hay un momento que es interesante, que sería una contraposición con Borges, porque el Borges de Pierre Menard, autor del Quijote, una de sus prosas más elevadas en un sentido de filosofía de la literatura, en ficciones, en Pierre Menard la tesis para este momento, digamos, de forma muy sintética, sería que de alguna forma Pierre Menard escribe de vuelta el Quijote y lo que resulta es una versión que parece una repetición literal del Quijote. Porque con eso Borges quería dar a entender que todo escritor, todo autor, cuando escribe una nueva obra, está reescribiendo el Quijote, está reescribiendo una obra que ya está escrita. Es decir, en Borges está esa idea que la literatura es un tesoro creativo ya escrito, que reciben los autores y que los autores buscan una variación. En cambio, en el camino de Cortázar, la literatura no está ya hecha, ya dada, sino que tiene que ser continuamente buscada, reinventada, recreada. Por eso el camino experimental del surrealismo de Cortázar. Pero el surrealismo es uno de los pilares del camino de Cortázar. El segundo tiene que ver con el existencialismo. Y tanto lo surrealista como lo existencialista tienen su presencia dentro de Rayuela. El existencialismo es el momento en que Cortázar escribe Las armas secretas, un volumen de cuentos de 1954. Los cuentos completos de Cortázar lo pueden encontrar en 2 volúmenes, en las ediciones de Alfaguara, y ahí nos encontramos con Cartas a mamá. Y nos encontramos con un relato como El perseguidor, que es fundamental. Justamente, en Cartas a mamá se ve todo el influjo del existencialismo en Cortázar. El existencialismo, recuerden que es una filosofía que empieza con Kierkegaard, que es continuada por Gabriel Marcel y por Sartre y por Camus. El existencialismo supone que las condiciones de nuestra vida, nuestra forma, nuestra existencia, es anterior a nuestro pensamiento, es anterior a nuestra interioridad, estamos arrojados a la vida, decía Heidegger, destinados a la muerte, somos continuamente seres finitos, eso genera limitados, eso genera una angustia. La angustia existencialista es otro latido importante en Cortázar. Se ve en Cartas a mamá, se ve en El perseguidor, y El perseguidor tiene que ver con algo que después Diego va a compartir con nosotros, que es lo que yo entiendo, como los románticos creían también, que es la superioridad de la música respecto a la palabra. A eso me refería, ¿no? Y justamente en El perseguidor está algo que también tiene que ver con lo que Diego va a compartir con nosotros, que tiene que ver con la relación de Cortázar con el jazz y con la música, en un sentido general, a partir de tomar al personaje real, Charlie Parker, los jazz, y convertirlo en Johnny Carter dentro del perseguidor, donde la música del jazz, la improvisación, es un camino de contacto a la realidad del otro lado, la otra orilla, fuera del límite de la razón, fuera del límite del tiempo lineal conocido, como también ya sugería Solana. Entonces fíjense toda la riqueza de un camino creativo anterior que tenía Cortázar, del cual ya no voy a hacer más comentarios por la cuestión del tiempo, pero cuando llegamos a la década del 60, ahí es el momento en el cual Cortázar, para la generación de Rayuela, lo hace a partir de alimentarse desde el surrealismo y su experimentalismo, desde el existencialismo y su angustia o inquietud respecto al sufrimiento humano, ubicado en una existencia, en la historia y dentro de una cultura, y también Rayuela va a ser el efecto de otra alimentación cultural que Cortázar experimenta en 2 otros sentidos. Por un lado, hay un Cortázar que está impregnado con el clima de la época de la contracultura, la década del 60, el Nouveau Roman, por un lado, en Francia, a la contracultura, la generación Beat, que ya venía de la década del 50 en Estados Unidos, va a ser otra de las fuentes que alimenta a Cortázar, y esto se va a reflejar en Rayuela. Y la otra fuente nutritiva del acto creativo de Cortázar en este momento, además del surrealismo, el existencialismo y la contracultura, la generación Beat, el Nouveau Roman, es la relación de Cortázar con Oriente. Y esto es importante para comprender también el fenómeno de Rayuela,
porque el primer nombre que Cortázar imaginó o barajó para ponerle a la novela era mandala. Y esto tiene que ver con el efecto que en la época de la génesis de la novela, de Rayuela, Cortázar estaba muy abierto, muy fascinado con lecturas del Oriente, donde se encuentra con el budismo, se encuentra con el hinduismo, se encuentra con la filosofía mística de la India, donde el hombre es concebido como un microcosmos, a partir de un pensamiento que se llama de correspondencias, que también es un pensamiento analógico, porque el hombre, como microcosmos, no existe encerrado en sí mismo, sino que siempre existe en correspondencia en relación con el macrocosmos. Ese deseo de pensar al humano, no encerrado solo en su cultura, sino pensarlo como destinado a una aventura, en la cual la mente busca abrirse a esa realidad más grande, realidad más libre, del otro lado, de la otra orilla, una realidad universal, es parte de la búsqueda filosófica de Rayuela, a partir del personaje de Morelli. Rayuela, por un lado, es una novela que algunos interpretan como un libro que es varios libros, y esto se vincula con el modo de lectura, que es un ejemplo de deconstrucción que propone Cortázar al inicio de la obra, como dijo Solana, publicada en 1963. Fíjense, en medio de todo lo que dije, y además el boom latinoamericano, no olvidemos, el gran reconocimiento de los autores latinoamericanos en ese momento. En todo ese riquísimo contexto cultural surge Rayuela, donde ya en su tablero de dirección, en el comienzo de la obra, hay un Cortázar que pone en aplicación su idea de la transformación del lector. Rayuela, entre muchos elementos, es una praxis, una experiencia para la transformación del lugar del lector. Ya no el lector como aquel que recibe pasivamente una obra de un sentido dado y cerrado. De hecho, en el clima cultural desde el cual Cortázar concibe su novela, hay otro elemento que es significativo. En 1960, Umberto Eco había publicado Obra Abierta. Obra Abierta, su tesis básica es que un texto literario no solo procede de un autor, sino que su dinámica es más rica. Un texto es creado por el autor y por las lecturas que genera el lector, como una suerte de coautor. Por lo tanto, la obra siempre está abierta a distintas formas o lecturas por parte de un lector, que ya no es un lector pasivo, sino que es un lector activo, como lo busca Cortázar, o como lo llama en el capítulo 79 de Rayuela, un lector cómplice. El tablero de dirección propone un saltar entre distintos capítulos, lo que viene a impugnar la lectura lineal. Ahí ya podemos ver otra forma de lectura, otra forma de novela, que va a ser llamada antinovela, a partir de un personaje que es, yo entiendo, fundamental para un acceso, ¿por qué no filosófico?, de Rayuela, que es el personaje Morelli. Morelli es un personaje que piensa la literatura, es un libre pensador, que piensa también la cultura en un sentido crítico. Morelli es aquel que es venerado por los personajes de la novela, encabezados por Horacio Oliveira, que por un lado tiene una historia que podría ser leída linealmente, del lado todo lo vinculado con París, y después del lado de allá y por el lado de acá, que es cuando vuelve a Río de la Plata. Horacio Oliveira encabeza un conjunto de bohemios, soñadores, buscadores del absoluto, estimulados por inquietudes metafísicas que respetan a Morelli como un exponente de esas búsquedas filosóficas. Y Morelli es aquel que aparece dentro de Rayuela en un libro, dentro del libro, en cuanto a que muchos capítulos de la novela están protagonizados por las ideas, la teoría sobre la cultura y el arte de Morelli. Y al conjunto de interpolaciones, capítulos de Morelli
en Rayuela, se lo puede conocer como la moreliana. Y de hecho hay una obra que se llama La casilla de los Morelli, que tiene como prologuista a Julio Ortega, de Editorial Tusquets, La casilla de los Morelli, donde se ordena todos los capítulos donde Morelli es el personaje filosófico de Rayuela. Morelli puede ser entendido como el alter ego de Rayuela, como el alter ego de Cortázar. Cuando Cortázar hablaba de Rayuela, hablaba que esta obra es la filosofía de mis cuentos, en cuanto a que el pensamiento de Cortázar, que se había constituido del surrealismo, del existencialismo y todo lo que comentamos, Morelli tiene su exponente literario. Y Morelli, en el capítulo 79, propone una nueva teoría de la novela. Y ahí las distintas formas de ver a Rayuela como novela experimental o como antinovela adquieren su ordenamiento, un lugar donde todos esos elementos convergen. Capítulo 79, Morelli, teoría de una nueva novela, donde él empieza destacando que la novela tiene que buscar negarse a construir los caracteres psicológicos y las situaciones. Es decir, la nueva novela es la que se pone en confrontación con la novela realista, de ese tipo de novela de la cual habló Solana en el siglo XIX. Una novela que necesita de personajes, caracteres, muy vívidos, muy convincentes y atractivos. La novela de los caracteres, de los personajes, es impugnada por Morelli. Segundo, la novela de situaciones, es decir, la novela que propone la narración de una historia, comienzo, desarrollo, final. Ni caracteres ni situaciones. Es como decir, ya no la novela realista, lineal, como espejo, sino un nuevo tipo de novela que se va a cimentar en, por un lado, un nuevo tipo de lector y un nuevo tipo de experiencia. Y en un sentido más ambicioso, un nuevo tipo de ser humano al cual daría lugar ese nuevo tipo de novela. Primero, una nueva novela o antinovela, capítulo 79, Morelli, que habla de otro tipo de lector. Bueno, es el lector cómplice, que antes decíamos, el lector que lee un texto como si siempre estuviera impregnado por un misterio, que mediante su lectura activa debe resolver, un misterio que quizás nunca resuelva, pero que supone la complicidad por parte del lector, en cuanto a que el texto está abierto, el texto tiene una segunda lectura, tiene un posible carácter escondido, esotérico, que hay que interpretar y revelar. Y todo eso le corresponde no al crítico, sino al lector, como coautor y el lector cómplice. Ahí está un primer fundamento de la nueva novela, que Rayuela misma sería un ejemplo en la búsqueda de Morelli. Segundo, un nuevo tipo de percepción, decíamos. Es decir, la nueva novela es aquella que busca que la percepción se abra a la vida como dotada de movimiento, de transformación, de detalles. La transformación de la percepción es pasar de una percepción indiferente respecto al mundo a una percepción que busca ser atento a la vida que fluye en sus detalles frente a nosotros. Ahí está la transformación de la percepción. Y un tercer elemento, con una nueva forma de escribir, con una nueva novela, que sería la antinovela. A través de Rayuela, Morelli, Cortázar buscan lo que llaman la antropofanía, la creación de un nuevo tipo de ser humano. Ahí se ve también el Cortázar que se va a abrir a una búsqueda política de izquierda, a una mentalidad de transformación revolucionaria en un sentido político, social, cultural, y ahí está el otro aspecto de Morelli que es muy fuerte y atractivo, con el cual entiendo que sería oportuno que vaya encontrando la síntesis final, porque además del Morelli del capítulo 79, con la nueva teoría de la novela o antinovela, hay otro capítulo que es muy significativo para pensar a Rayuela, que es, hay
entre muchos. Hay uno que no quisiera olvidar. En el capítulo 21 de Rayuela, se los recomiendo especialmente, porque ahí se puede ver la contraposición entre Oliveira y la maga. Es decir, dos tipos de experiencia. Oliveira representa lo racional, lo sistemático, lo más filosófico, en un sentido de buscar una explicación lógica del mundo, y la maga representa lo intuitivo, lo femenino, lo abierto a una realidad que está en continuo movimiento. Por eso que la imagen de la contraposición acá es la maga nada en los ríos. Cortázar o en Rayuela se habla de ríos invisibles que atraviesan las cosas o la vida. La maga nada en esos ríos invisibles, y Horacio Oliveira está destinado solo a pensar esos ríos, sin nunca poder nadar en ellos, en el sentido que piensa la vida, en lugar de vivir efectivamente la vida, como lo hace de hecho la maga. Esa contraposición no quería dejar de señalarla. Y el otro aspecto final, en lo que comparto con ustedes, muy contento de que estén interesados por la literatura, por Rayuela, por Cortázar, y como último precedente a lo que vamos a escuchar a partir de la música y los comentarios de Diego, es que hay un capítulo, otro capítulo de Morelli, que entiendo es muy significativo, es el capítulo 95, les decía, porque ahí se puede ver que Rayuela no es solo una experimentación que se agota en una pura juego con la forma, sino que Rayuela es una búsqueda de otro tipo de literatura, otro tipo de escritura, de una transformación de la experiencia, de la percepción, como dijimos, y Rayuela también es una antinovela que viene a encarnar una actitud de pensamiento alternativo y crítico respecto a la cultura occidental. Este es otro aspecto que yo creo que hay que observarlo, para que no nos quedemos únicamente fascinados con la rareza y la heterodoxia de la estructura experimental de Rayuela, donde también no olvidemos, ahí está el capítulo 68, ¿se acuerdan? Que hay un nuevo lenguaje, el arrebato un nuevo lenguaje bíblico. Yendo solo esto ahora, y para terminar, capítulo 95, Morelli critica la cultura occidental y observa que está construida sobre un principio, que solo lo comento, no lo voy a desarrollar, que es la cultura occidental se basa, dice Morelli Cortázar, en lo dualista y en lo binario. Para ser lo más directo posible, la cultura occidental es dualista porque divide al ser humano entre la mente y el cuerpo, entre la razón y lo irracional, entre lo consciente y lo inconsciente, entre la lógica y la imaginación. Entonces ahí está lo dualista que separa al ser humano. También lo separa al ser humano de la naturaleza. Entonces, frente a ese tipo de mentalidad occidental, que se la relaciona con Descartes, se la relaciona con Aristóteles, se relaciona con toda una tradición racionalista en Occidente, Morelli Cortázar, encuentran que la salida está en la apertura al budismo zen. Y en el capítulo 95 se introduce la figura, por un lado, de Suzuki. Suzuki fue un profesor de filosofía japonés que introdujo el zen por una serie de conferencias que dictó en Estados Unidos en la década del 50. Uno de los que asistieron a esas conferencias es John Cage, y su música experimental tiene mucho que ver con eso. Y en la difusión del zen hay una práctica del zen que Morelli va a dar como ejemplo de un intento de salida del mundo racional, en el cual Occidente busca enjaularnos, digamos, ¿no? Que es la práctica del koan, donde, por ejemplo, un discípulo le pregunta al maestro, bueno, ¿cuál es la última esencia del Buda? Estamos en un contexto del budismo zen, ¿no? Entonces el maestro o le da un golpe en la cabeza, o lo tumba abajo, golpeándole el pecho, o le contesta algo totalmente incomprensible. ¿Cuál es el propósito del maestro? Hacerle entender al discípulo que hay cuestiones sobre las cuales no tiene sentido racionalizarlas o pensarlas demasiado, porque tienen que ver con otro tipo de experiencia, una experiencia intuitiva, sensitiva.
tienen que ver con algo místico, tienen que ver con algo artístico. Justamente el arte, lo artístico, es lo que nos recuerda los límites de la razón, de las palabras y del lenguaje. Entonces, la salida del agobio, del encierro en el racionalismo de la cultura occidental, Rayuela lo encuentra a partir de esa enseñanza de Morelli, apelando al budismo zen en el capítulo 95. Entonces, de esa forma pueden ver que Rayuela es mucho más que un puro divertimento formal, una rareza literaria, sino que es parte de un acto creativo literario que al mismo tiempo es un acto de pensamiento crítico respecto a la propia cultura que nos constituye. Ahí se puede ver toda la potencia de Rayuela como un momento cumbre en la creación literaria de Cortázar. Y entonces, bueno, yo les agradezco la escucha, le agradezco a todas las personas que están presentes, a vos, Solana, a la Alianza Francesa, a UCEMA, a todos los que organizan. Y bueno, ahora le doy el lugar a Diego. Bueno, espero no haberme Solamente una cosita, perdón, antes que escuchemos la maravillosa música de Diego, como empezamos con las palabras de París, quisiera solamente leer una corta definición, como quien come un bombón de chocolate, de definición de Julio Cortázar sobre París, ya que uno de los temas que nos convocaban era París. Esto de palabras de Julio Cortázar, es una ciudad fascinante, no es la única, pero París es como un corazón que late todo el tiempo. No es el lugar a donde vivo, es otra cosa. Estoy instalado en este lugar donde existe una especie de ósmosis, un contacto casi biológico. Yo digo que París es una mujer, y es un poco la mujer de mi vida. Cedo la música al maestro Diego. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Un saludo a todos los asistentes. El agradecimiento a la Alianza Francesa y a Lucema por esta maravillosa oportunidad de compartir esta interesante actividad. Bueno, gracias también a Esteban y a Solana, ¿verdad? Bueno, maravilloso todo lo que se está abordando en este momento respecto de Rayuela. Mi aporte en este sentido tiene que ver más con la parte de la música, porque como bien saben, bueno, todo el aspecto artístico, el aspecto musical era muy caro a Cortázar. No solamente también con el tema de la estructura en lo que respecta a Rayuela, sino al género que en particular él le encantaba, que era el jazz. Hablar de jazz, bueno, ya implica una charla muchísimo más extensa. Hoy la voy a tratar de ejemplificar con música, ¿sí? Muchas cosas en común también respecto de las influencias de todo lo que es el jazz, ¿sí? No solamente aspectos estructurales de la música occidental, también tiene muchísimo de raíces africanas y también muchísimo de música oriental, especialmente en lo que concierne a la improvisación o al libre orden de los elementos musicales. Normalmente en una sinfonía, digamos, occidental, una sinfonía de Mozart, de Haydn, hay una cierta estructura, hay un dualismo temático que se respeta a rajatabla y bueno, normalmente se plasma en una partitura, se interpreta de una u otra manera según la orquesta o el director, pero intrínsecamente hay una estructura establecida. No así en músicas, por ejemplo, hablando de música oriental como el raga en la India, en donde basándose en una nota o en un grupo de notas hay toda una improvisación, no se suele utilizar material escrito. Y bueno, hay otros elementos desde climáticos, espirituales, anímicos que convergen en esa interpretación. Algo parecido ocurre con el jazz, ¿sí? Instrumentos determinados, bueno, principalmente el saxofón, la trompeta, el piano, la batería, el contrabajo y algunas creaciones también a propósito, en donde, por ejemplo, entre los recursos que se utilizan para interpretar la improvisación con la guitarra, se utilizan incluso cuellos de botella, ¿sí? Y bueno, en esta música, estructuralmente hablando, sobre una base armónica, hay mucha improvisación. Entonces, bueno, quisiera comenzar. Voy a hacer 5 piezas, 4 de ellas tomadas por Cortázar como inspiración para ciertos capítulos de Rayuela, ¿sí?
Vamos a escuchar música, por ejemplo, de autores o intérpretes como John Coltrane, Bessie Smith, Louis Armstrong, ¿sí? Que fueron compositores que, bueno, están muy presentes en Rayuela. Voy a comenzar, voy a ir preparando para acá. Voy a comenzar con una pieza que es de John Coltrane, que se llama After the Rain. Espero que la disfruten. Aquí está. Diego, no se escucha. No, sonido, no sé. Se escucha. Diego, no se escucha, Diego. Ay, no, no. Diego. ¿Qué? Diego. ¿Llegó? No sé por qué. Parece que silenció. Pasó algo. Solana, hacerle señas con la imagen. Ahí Ahí está. está. Ahí está. Bien. A
continuación voy a interpretar ahora una pieza que hizo muy popular Bessie Smith, una de las voces legendarias del blues. Esta pieza se llama Empty Bell Blues. Que la disfruten.
Bien. Seguidamente, ahora paso a interpretar una pieza de Bix Beiderbecke llamada Jazz Me Blues. Bien. A continuación, las dos últimas piezas que voy a interpretar son de Louis Armstrong. La primera de ellas se llama Yellow Dog Blues.
Bien. Y ahora para finalizar esta intervención, voy a hacer una pieza que, si bien es cierto, propiamente no creo que aparezca mucho en Rayuela, pero también muestra un poquito esta característica improvisatoria, melódica, bien intrínseca en lo que es el jazz, en lo que es el blues. Voy a tocar a continuación La Vie en Rose. Bueno, muchísimas gracias por tu prestación maravillosa y qué lujo y qué cereza pusiste, Diego, querido. Muchas gracias. Y bueno, Mercedes, ¿vos querés cerrar el encuentro? Sí, bueno, les agradezco muchísimo a los tres en nombre de la Universidad del SEMA. Para nosotros es un honor compartir este espacio. Muchas gracias a Buena Solana, a Eduardo Pose, que está conectado, a Mariana Zaguaya, ya lo hemos dicho al principio. Gracias al trabajo de ustedes tres, y bueno, en este caso de Diego y de Esteban, podemos tener este espacio cultural que empezó el año pasado y nos da un montón de satisfacciones. Les agradezco un montón al público también que ha estado acá. Diego y Esteban estaban concentrados dando su parte, pero hay un montón de saludos en el chat para ustedes. Y bueno, el video de esto va a estar disponible en breve en las redes. Los que no tengan las redes sociales son gente muy feliz y no vive atosigada, las felicito. Me puede escribir a mcolombres@ucema.edu.ar. Yo les paso el video en persona cuando quieran. Por lo demás, les comento, ya puse en el chat, lo voy a volver a poner. Síganlos a Diego, a Esteban, hacen un montón de cosas buenísimas, a Solana, la Alianza.
hay un montón de cosas para hacer en la pandemia, no hay por qué quedarse deprimido y encerrado en la casa. Uno puede Los cursos de la aprovechar. Alianza Francesa de Tucumán. Claro, también los cursos de la Alianza y todas las cosas que hace la Fundación Cartier. No nos quedemos encerrados, deprimidos, respiremos a través de la cultura. Muchas gracias de nuevo, Diego, Esteban, Solana, un placer. Después les voy a pasar el video porque la verdad que vale la pena repartirlo. Y la próxima actividad es en agosto, vamos a hacer justamente un festival dedicado a un gran romántico argentino que ha sido Juan Bautista Alberdi. No vamos a tener la música espectacular de Diego, ni tampoco las palabras muy sabias de Esteban y de Solana, pero bueno, vamos a seguir honrando a los intelectuales y a la cultura. Muchas gracias por su tiempo de corazón. La universidad les agradece un montón lo que acaban de hacer, ha sido impresionante, gracias. Muchas gracias a todos, en verdad, y gracias Diego, y gracias Esteban, son un lujo. Gracias Esteban, gracias Solana. Hasta luego, gracias. Gracias a todos por estar. Gracias. Un placer. Gracias. Gracias.